La casa se alzaba como una centinela silenciosa. Una reliquia de tiempos pasados, en el tranquilo pueblo que había conocido mejores días. Una vez, las risas de los niños habían llenado sus pasillos, y los aromas de la cocina de la abuela habían inundado el aire. Pero los tiempos felices habían cedido paso a las sombras de la tragedia, y la antigua mansión estaba envuelta en un halo de melancolía y misterio. Emily, la nieta de la dueña de la casa, sentía una extraña conexión con aquel lugar. Aunque le aterraba tanto como la fascinaba. El reloj de pie, en la sala de estar, era el epicentro de su obsesión. Un testigo silencioso de los secretos y las penas que habían caído sobre su familia a lo largo de las generaciones. El reloj, con sus finas manecillas doradas y su tic-tac constante, parecía poseer una vida propia. Sus campanadas resonaban en las noches silenciosas, marcando el tiempo con una precisión inquietante. Pero lo que perturbaba a Emily era el momento en que siempre se detenía. Las 3:33 de la madrugada, la hora exacta en que su abuela había fallecido. La leyenda familiar sostenía que el reloj tenía un lazo sobrenatural con las almas de la casa, que quedaban atrapadas en su eterno movimiento. Pero Emily necesitaba saber más. Se hundió en la investigación, explorando las desgastadas páginas de antiguos diarios de familia y escuchando con atención las historias susurradas por los aldeanos. Las leyendas eran sombrías y misteriosas, hablaban de susurros en los pasillos, sombras que se movían en las esquinas de los ojos y siniestros, y susurros que llenaban las noches solitarias. A medida que crecía, Emily sentía que el reloj la llamaba, que sus manecillas eran ventanas al pasado, y las vidas de aquellos que habían vivido y sufrido en la casa. Era como si el tiempo se hubiera congelado en aquel maldito reloj, y Emily no podía evitar la sensación de que había secretos oscuros ocultos tras cada tic-tac y campanada. Las pesadillas de Emily se volvieron cada vez más vividas y aterradoras. Cada noche, cuando cerraba los ojos, se encontraba atrapada en un mundo de sombras y misterio. En una de sus pesadillas más escalofriantes, vio a su abuela, con cabello blanco y desaliñado, sentada en una silla cerca del reloj. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas, y sus ojos sin vida la miraban con una intensidad que la hacía estremecer. La abuela le hablaba con una voz susurrante que cortaba como un cuchillo. El tiempo no perdona. Emily, debes liberarnos, repetía una y otra vez. A medida que las palabras resonaban en su cabeza, las manecillas del reloj comenzaron a girar con una violencia incontrolable. Un zumbido incesante llenó el aire mientras las agujas se movían más rápido de lo que los ojos podían seguir. La habitación parecía retorcerse y distorsionarse, como si el tiempo mismo estuviera siendo arrancado de su eje. El viento frío y cortante que emanaba del reloj envolvía a Emily, haciéndola temblar y sentirse impotente. La oscuridad se cernía sobre ella, y sombras grotescas y retorcidas emergían de las esquinas de la sala. Parecían ser las almas atormentadas que habían quedado atrapadas en el reloj. Susurros ininteligibles llenaban el aire y parecían lamentos que retumbaban en su mente. En otra pesadilla, Emily se encontró caminando por los pasillos de la casa en medio de la noche. Cada paso que daba la acercaba al reloj, cuyo movimiento de las agujas se volvía ensordecedor. Las paredes parecían crujir y gemir, como si la casa misma estuviera viva, sufriendo bajo el peso de los secretos oscuros que albergaba. Mientras exploraba la casa en su pesadilla, Emily notó que las fotografías de su familia en las paredes parecían cambiar. Los rostros de sus antepasados se distorsionaban y se retorcían en expresiones de agonía. Las voces de los niños que habían reído en los pasillos de la casa parecían llamarla desde el más allá, suplicando ayuda y liberación. Cada vez que Emily despertaba de estas pesadillas, estaba empapada en sudor y temblando de miedo. A pesar de su terror, su obsesión por descubrir la verdad detrás del reloj y las almas atrapadas en él, solo crecía.
Sentía que debía enfrentar el misterio y resolver el enigma que acechaba a su familia desde hace generaciones, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido y aterrador que se escondía en su propia casa. La obsesión de Emily por el reloj y las pesadillas que la atormentaban comenzaron a afectar su vida cotidiana. Pasaba sus días investigando la historia de la casa y las leyendas que la rodeaban, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el oscuro misterio que la envolvía. Emily pronto se dio cuenta de que la casa tenía habitaciones secretas que nunca había explorado. Mientras investigaba una antigua biblioteca, encontró un libro empolvado que describía los rituales y conjuros que se habían llevado a cabo en la casa a lo largo de los años. Los relatos eran inquietantes y hablaban de intentos desesperados de contactar a las almas atrapadas en el reloj y liberarlas de su tormento eterno. Convencida de que la clave para resolver el misterio residía en los rituales, Emily decidió llevar a cabo uno de ellos. Reunió los ingredientes mencionados en el libro, velas negras y un reloj de bolsillo antiguo que había encontrado en el ático. En medio de la noche, en la sala donde el reloj de pie estaba ubicado, comenzó a recitar las palabras en un idioma antiguo y desconocido. Mientras pronunciaba las palabras, el reloj comenzó a emitir un sonido inquietante. Las manecillas se movían de manera irregular, y el sonido parecía el latido de un corazón acelerado. Las sombras en la sala se agitaron, y el viento frío y cortante la envolvió una vez más. Emily sintió una presencia oscura y amenazante acercándose. De repente, el reloj de bolsillo que había colocado en el suelo comenzó a vibrar y a emitir un resplandor escalofriante. Las manecillas del reloj de pie se detuvieron bruscamente y un grito aterrador llenó la sala. La abuela de Emily, como un espectro, surgió de las sombras y se abalanzó sobre ella. El reloj de bolsillo, ahora en manos de Emily, comenzó a contar hacia atrás desde las 3:33, como si marcara el tiempo que le quedaba antes de que la abuela la atrapara para siempre. Emily luchó por mantenerse cuerda mientras el tiempo se desmoronaba a su alrededor y las sombras y los susurros la arrastraban hacia la oscuridad. En un último esfuerzo desesperado, Emily arrojó el reloj de bolsillo al suelo y rompió el círculo que había trazado. Un destello de luz cegadora llenó la sala y la abuela desapareció en un alarido. El reloj de pie, con las manecillas ahora congeladas en el tiempo, cesó sus campanadas. La casa quedó en silencio, y Emily se sintió agotada y aturdida. Había enfrentado el mal ancestral que había atormentado a su familia durante generaciones. Aunque el misterio del reloj de pie se había resuelto, Emily sabía que su vida y su conexión con la casa nunca volverían a ser las mismas.